Hemos estado hablando acerca del tema de la liberación y hemos estado hablando también acerca del espíritu del hombre, que el ser humano se constituye de un espíritu que tiene un alma y que viven dentro de un cuerpo. Lo repetimos mucho por una razón, porque quiero que quede bien claro, bien asentado, ¿verdad? Que usted no es la persona que solamente se mira al espejo, ¿verdad? Que tiene cierta edad, que tiene ciertas características. No, no es eso solamente. Es algo más que eso, es mucho más que eso. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de establecer metas y de establecer, digamos, una dirección en su vida. ¿Sabe una cosa? Nosotros muchas veces fallamos porque no tenemos dirección, no sabemos para dónde ir. Nos meten a la escuela, nos llevan a la escuela y estudiamos primero el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria y después ya no sabemos qué es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero siempre nos traen hacia una cosa, hacia otra. Luego la vida te presenta un trabajo, te presenta un empleo y te enrolas en un trabajo o te casas y después como que va uno navegando a la deriva. Bueno, la vida te va llevando. Pero Dios no quiere dejarte abandonado. Dios no quiere dejarte así, al ahí se va. Dios, cuando Él establece su palabra en tu vida, quiero decirte que el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la palabra de Dios tú no vas a caminar a oscuras, tú no vas a caminar en tinieblas, tú vas a saber a dónde ir. ¿Por qué razón? Porque Dios te creó con un llamado, con un propósito y con un destino para tu vida. Amén. Y ese destino se cumple cuando tú empiezas a orar. Mira, vamos a ir a la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos que el profeta Ezequiel, Dios lo llevó a un valle de los huesos secos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Estaba en un valle de, ¿qué cosa es lo que había? Huesos secos y secos en gran manera. Amén. Dice, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, o sea, me dijo: habla. ¿Cómo le dijo? Habla, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Está hablando palabras de vida. Amén. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Empezó a temblar. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y cuando Dios empieza a hacer su voluntad, empieza a sacudir los huesos secos de tu vida. Y este es un mensaje profético para tu vida. Si tú has sentido que estás seco, estás seca, estás triste, abandonada, estás sin esperanza, quiero decirte hoy que hoy viene el aliento fresco de Dios sobre tu vida. Así como estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Sopla hoy sobre los huesos secos de tu vida, de tu llamado, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de lo que tú tienes. El Señor quiere soplar el día de hoy.
profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Amén. Dele la gloria a Cristo. Dele la gloria a Dios. Este es un mensaje para tu vida. Este es un mensaje para tu vida. Este es un mensaje para ti. Dios le dio al hombre la habilidad, el don de la profecía. O sea, la profecía es antes de que sea hecho. O sea, es algo que se realiza antes, ya por medio de palabras. Las palabras son semillas. Recuerda que te he enseñado que las palabras son. ¿Qué es lo que estás sembrando en tu vida? ¿Qué es lo que estás sembrando a diario en tu vida? ¿Queja? ¿Murmuración? ¿Chisme? ¿Angustia? ¿Palabras de muerte? ¿Palabras de menosprecio? ¿O estás sembrando palabras de vida? ¿Estás sembrando palabras de esperanza, de fe? ¿Qué es lo que estás sembrando en tu vida? Porque eso se cumple. Y aquí Dios le dice al profeta, lo lleva en el espíritu a un valle de huesos secos en gran manera. Estaban todos regados y había muchísimos, era un valle completo. Entonces le dice que le hable a los huesos, y los huesos se empiezan a juntar hueso con hueso, y empieza a haber un temblor, ¿verdad? Y entonces dice ahora, y se empiezan a llenar de tendones, de músculos, de carne, de piel. Se empiezan a recubrir los huesos, y entonces tenemos que son personas que están muertas ahí sin vida. Pero de pronto dice que le habla al espíritu, y entonces el espíritu viene y sopla sobre esas personas, y se levanta un ejército. Dios puede levantar las esperanzas muertas de tu vida, lo que estaba triste, lo que estaba derribado, lo que estaba destruido en tu vida. Dios lo puede levantar. Cuando tú empiezas a tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo, entonces Dios te empieza a levantar, Dios te empieza a fortalecer, Dios te empieza a animar. Él empieza a soplar vida sobre tu vida. Empieza a soplar el neuma de Dios, ¿verdad? El Ruach HaKodesh se llama así en hebreo. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo sobre tu vida, ¿sí? Y ahora vamos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 4. Yo te invito a que siempre anotes lo que te estoy enseñando, porque un discípulo anota, escribe, para que no se le olvide. Dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios, seguid ¿qué? El amor, seguid el amor.
y procurad los dones espirituales. Ya en el capítulo 12 de esta misma carta, estaba hablando cuáles eran los dones espirituales, ¿verdad? Pero hay un don espiritual al cual hace mucho énfasis. De hecho, son dos dones, pero hay uno sobre otro. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto le está diciendo a los corintios. Los corintios eran los habitantes de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando a los corintios y les dice, le está escribiendo, ¿verdad? Y le dice, procuren los dones espirituales, pero sobre todo procuren profetizar. Vamos al siguiente. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú oras en lenguas, tú estás orando a Dios. No estás orando en el entendimiento, no estás orando en la lógica, no estás orando en el análisis, estás orando en el Espíritu. Es tu Espíritu quien está orando directamente a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso es importante orar en lenguas. Por eso es muy importante orar en lenguas. El hecho de que no entiendas las lenguas no quiere decir que no sea válido. Tiene gran poder el orar en lenguas, porque destapa los conductos espirituales, los empieza a destapar como los caños, ¿verdad? Que se empiezan a quitar los tapones y empiezas a percibir el mundo espiritual. Empiezan a suceder las cosas espirituales. En el espíritu, tú empiezas a ordenarle a tu negocio que fructifique. Tú empiezas a ordenarle a tu matrimonio que se estabilice. Tú empiezas a ordenarle a tu cuerpo que sea sanado en el nombre de Jesús. Pero vamos al anterior. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay misterios que están escondidos de tu vida, pero cuando tú los empiezas a hablar en lenguas, esos misterios te van a ser revelados. Amén. Dios te quiere revelar sus misterios. Vamos ahora sí al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el propósito de la profecía. Son tres puntos. Vamos a repetirlo. Es para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. Amén. A veces hay gente que quiere manipular la profecía y entonces empiezan según ellos, a profetizar, entre comillas, ¿verdad? Empiezan a decir cosas a beneficio de esas personas, pero no es de esa manera, ¿sí? La profecía tiene que ser oída por varias personas y analizada si esto viene de Dios, ¿verdad? Y dice que es para edificar a las personas, es para exhortarlas. ¿Qué significa exhortarlas? Exhortarlas significa arengarlas, significa corregirlas. Mira, no siempre te vamos a hablar palabras bonitas. Amén. Cuando estés mal, te vamos a decir estás mal. ¿O alguien quiere que le digamos que está bien aunque esté mal? ¿Verdad que no? Exhortación. Mira, exhortación no es un regaño. Exhortación es te animo a que te corrijas. Eso es exhortación. Te estoy animando a que te corrijas. ¿Sí? Edificación, estoy edificando tu vida. Si de alguna manera los consejos, las oraciones ayudan, es para que se edifique tu vida como un edificio, como una casa, como un palacio. Amén. Entonces, este es el propósito de la profecía. Y consolación, cuando la gente está desconsolada, necesita el consuelo de saber que hay un mañana, que existe un mañana. Amén. Mira, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, Dios le da la profecía de que mejor, como Israel se había
desbocado, había sido rebelde, habían levantado ídolos cuando Dios les dijo que no adoraran los ídolos. Dice el segundo mandamiento de la ley de Dios: no hagas imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para postrarte y adorarlas, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso dice el segundo mandamiento, y aún lo dice la Biblia católica, pero no se los enseñan. Pero si tú tienes una Biblia católica, desempólvala, y ahí vas a ver en Deuteronomio capítulo 20 y en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. En esas dos partes vienen repetidos los 10 mandamientos. Ahí vas a ver que entonces el pueblo de Israel se había desbocado tras los dioses ajenos, atrás de los ídolos. Entonces el profeta Jeremías les hablaba y les decía: va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los va a invadir, y ¿saben qué? Mejor ríndanse y mejor entréguense para que guarden su vida, y Dios los va a llevar en cautiverio, pero Dios los va a regresar. Y entonces dijeron: no, ¿cómo? La voluntad de Dios no es esa. Y entonces había otros profetas que profetizaban lo contrario. Decían: no, nosotros nos vamos a defender con Egipto. Egipto va a venir a defendernos. Egipto significa el mundo. El cristiano no puede regresar a la mentalidad del mundo, ¿verdad? A la mentalidad, no puedes regresar, no puedes esperar que lo natural te proteja de lo sobrenatural. Aquí tiene que ser Dios fortaleciéndote, sanándote, liberándote, peleando por ti la batalla. Amén. Animándote a que sigas adelante. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto, lo del profeta Joel? Te lo estoy diciendo porque en medio de toda esa crisis, Dios le dijo: mira, cómprale un terreno a tu primo. ¿Pero cómo? Si ya nos están invadiendo, ya nos van a llevar prisioneros. Cómprale el terreno a tu primo, porque con esto te estoy diciendo que el pueblo regresará y plantará sus viñas y nuevamente disfrutarán la tierra cuando hayan pasado por el trato de Dios. Todos tenemos que pasar por el trato de Dios, amén. Y mira, es mejor que lo hagamos por las buenas, ¿o no? ¿O quieres que por el lado difícil? Mejor por el lado suavecito, ¿no? Yo creo que algo que tiene la pastora es que decía ella, siempre ha dicho, dice: Señor, si me quieres enseñar algo, mejor que sea por las buenas, ¿verdad? Que sea del modo amable, ¿verdad? Porque yo no quiero aprenderlo del lado rudo, ¿verdad? Entonces la profecía sirve para edificación, para edificar tu vida, para exhortarte, o sea, para corregirte y para consolarte. O sea, después de la nalgadita viene el consuelo. Amén. Después de la nalgada viene el consuelo. Sí, hijito, mira, te corregí, yo te amo, te di la nalgada por amor. Amén. Porque por amor te corregí, pero entonces viene y le das la seguridad de papá, de mamá, y le dices: mira, es que esto no te conviene hacerlo. Amén. Entonces, aquí tenemos esto. Y vamos al versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Por eso te invito a que ores en lenguas. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia, porque la profecía la da para la iglesia. Esa profecía tiene que ser bajo autoridad siempre bajo autoridad, porque ha sucedido, ¿verdad? Que de repente llega una persona y dice: no, yo tengo una profecía y que así. No, espérate, vamos a analizarla. Si esto viene de Dios, dala. Si no, a lo mejor te cayó mal la cena, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entonces aquí nos está diciendo que el cristiano le puede pedir a Dios: Señor, dame el don de profecía. ¿Por qué? ¿Para qué te sirve el don de profecía? Porque si tú tienes el don de profecía, de profetizar, va a ser un GPS espiritual. ¿Cuántos quieren un GPS? El GPS de Dios. El GPS te sirve para llegar a tu destino correcto. ¿Sí? Porque
Así no te vas a desviar con relaciones que no te convienen. No te vas a desviar con asuntos que no son de tu incumbencia, pero que te quieren inmiscuir en eso y te quieren distraer. Dios tiene un destino para tu vida, tiene un propósito para ti y tú necesitas cumplir ese propósito. A lo mejor tu propósito es tener un negocio, tener una estética, tener un spa, tener tantas cosas, un taller mecánico, tantas cosas que puedes tener, ¿verdad? Ese es tu propósito personal, pero por encima de tu propósito personal, ahí está el propósito de Dios y ese es el que necesitamos cumplir para que el día que llegues a la presencia de Dios, cuando ya haya terminado tu vida, tú digas: Señor, aquí te traigo, mira, los frutos, aquí están los frutos. Soy un árbol de justicia y traigo frutos de justicia ante tus pies. Amén. Para que no te presentes con las manos vacías. Entonces, es importante que tú tengas el don profético, porque entonces el Señor te va a hablar y te va a decir por dónde es, qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer, dónde vas a trabajar, etcétera, etcétera. Te va a decir: hoy mira, hoy va a ser un día así. Es más, hoy no vas a tener clientes. ¿Sabes por qué? Porque quiero que me alabes todo el día. Pero después vas a tener clientes y vas a tener muchísimos más. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabado sea el Señor. Pero si no tienes clientes y te empiezas a quejar: uy, no, este negocio se me hace que me equivoqué, se me hace que no era por aquí, y ya estás echándole plaga a lo que sembraste. Le estás echando plaga a lo que ya habías sembrado, y entonces se empieza a marchitar. ¿Me explico? Llámese tu matrimonio, llámese tu negocio, llámese tu familia, lo que sea. Ok, entonces estamos viendo que el hombre tiene la capacidad de profetizar cuando viene de Dios. Amén. Cuando Dios te dice. Ahora, tú le puedes pedir a Dios que Dios te diga. Si somos hijos de Dios, el Señor te va a dar ese don. Dice el apóstol Pablo: buscad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Amén. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Romanos capítulo 10. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está, ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, hay una conexión espiritual entre el corazón y la boca. Cuando tú hablas, normalmente estás hablando de tu corazón. A veces, si dijiste una tontería, salió de tu corazón. Si dijiste una palabra ociosa, salió de tu corazón. ¿Sí? Entonces cuida lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay una conexión espiritual, porque del corazón mana la vida. Y la boca, ahí tienes el poder de la vida y de la muerte, como dice Proverbios 18:21. ¿Sí? Que la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos quieres comer? ¿Frutos agrios, frutos dulces, frutos buenos, frutos malos? Es según lo que tú estés hablando, porque eso va a ser. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate una cosa, no dice aquí que es la palabra de la declaración positiva. Esto no es declaración positiva de la nueva era. La nueva era copia las cosas de la Biblia y entonces te lo ponen como declaraciones positivas, declaraciones de poder, ¿sí? Pero no es así. Mira, un falsificador de billetes te va a falsificar billetes de 500 pesos, de 200 pesos, ¿sí o no? ¿Crees que le interese falsificar billetes de 20 pesos? ¿De 20? De 200 y de 500. O sea, lo más valioso. Eso hace la nueva era. La nueva era copia lo más valioso y te lo pone en un contexto humanístico para que lo compres, para que lo adquieras y lo creas. Pero Dios
Él te está dando el billete auténtico, su palabra, su palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Normalmente utilizamos estos versículos para compartirle a alguien, una persona nueva, acerca de la salvación del alma, ¿sí? Pero funciona para todo. Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Mira, tan honra su palabra que aún los brujos utilizan la palabra de Dios, la emplean y les funciona. Porque Dios, no porque Dios sea fiel para los brujos, sino porque Dios es fiel a su palabra. Su palabra, Dios siempre va a honrar su palabra. ¿Me explico? Aun si un pastor está mal, pero habla la palabra y la habla con fe, Dios va a honrar la palabra a través de la boca de ese pastor. Ya después le pedirá cuentas a ese pastor, le pedirá cuentas, pero Dios honra su palabra. Orarán y sanarán los enfermos, echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Todo lo que Dios promete en su palabra lo cumple. Amén. Entonces aquí dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el punto medular de la salvación de tu alma. Uno es el arrepentimiento y otro es el creer con fe y confesar. Por eso es importante decirlo con la boca, decirlo, ¿sí? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Ahora, la salvación es en todo momento, no solamente para la vida eterna, el día que yo me muera. Es hoy la necesito, mañana la necesito. Cuando tienes que pagar la renta, la necesitas la salvación. Cuando vas con el doctor y te da un diagnóstico que saliste positivo con no sé qué cosa, necesitas la salvación de Dios. Ahí en ese momento estás necesitando la salvación. Cada momento, cada instante estamos necesitando la salvación. Ahora, quedó claro que tú tienes, que si tú le pides a Dios el don de la profecía, ¿Dios te lo puede dar? ¿Quedó claro? Ok. Y quedó claro que tus palabras tienen poder. Ok, bueno, con esto ya vamos a terminar. Vamos a Efesios capítulo 6. Tenemos una guerra, tenemos una lucha, una batalla diaria. Esa batalla es diaria. Diga, yo tengo una lucha diaria. Yo tengo una lucha diaria contra el enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás. Él viene para robar, matar y destruir. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Fortaleceos en quién? Y en el poder de su fuerza. Y luego dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Para que puedas estar firme. Vístete con toda la armadura de Dios todos los días. Y está disponible para ti y es gratis además. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra la suegra, ahí dice. No tenemos lucha contra el vecino. No tenemos lucha contra el cónyuge. Amén. No tenemos lucha contra el que te cae mal. O sea, contra sangre y carne, contra las personas. Tu lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está describiendo los diferentes niveles de las huestes de maldad, ¿verdad? Satanás ha ordenado su ejército con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Otro día hablaremos de ese punto, porque ese es otro tema. Entonces, vamos al versículo 13. Por tanto, yo tomo la armadura de Dios
para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, yo estaré firme. Declárelo con fe. Yo estaré firme. Y luego dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una protección metálica que te cubre y es la justicia de Dios, no la justicia tuya, no la justicia del hombre, no la justicia de la FGR, de no sé quién, ¿verdad? Es la justicia de Dios la que te cubre. Y esa armadura se amarra por atrás en tus lomos con un cuero, es el cinto de la verdad. Tú necesitas vivir en la verdad, amén. Tú necesitas vivir en la verdad. Cuando el enemigo viene a enfermarte, dile, no, por las llagas de Cristo yo soy curado, yo estoy sano por las llagas de Cristo. Cuando no tienes el dinero suficiente, dile, no, Dios suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que hablar la palabra de Dios, tengo que establecer la palabra de Dios. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. A veces lo que hacemos es que nos ponemos aquí, que la armadura y que esto y que el otro. Pero sabes una cosa, más que esto, hacerlo simbólicamente, es que lo vivas, es que lo tienes que vivir. Tienes que vivir en la verdad, no puedes andar diciendo mentiras. Tienes que vivir en la justicia. No puedes hacer cosas injustas, porque entonces estás dando pie al diablo. ¿Me explico? Y luego vamos al versículo 15. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, tú tienes que evangelizar. Es importante que tú lleves las buenas nuevas del evangelio, porque cuando tú evangelizas, la gente va a decir, sí, pero es que yo estoy enfermo, tengo un problema del corazón, vamos a orar por tu corazón y vamos a declarar sanidad. Y tú lo crees y esa persona sana. Entonces, este es el apresto del evangelio de la paz. Cuando los señales, los milagros, las maravillas te siguen a ti. Tú no vas a seguir a los milagros. Ay, allá están haciendo milagros. No, los milagros te tienen que seguir a ti. Amén. Las señales te van a seguir a ti. Lo sobrenatural te va a seguir. Amén. Vamos al versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. ¿Sí? Con el cual podéis parar todo dardo de fuego del maligno. Hágale así, así mira. Así. Defiéndete. Porque el diablo te va a lanzar flechas incendiarias y vienen y te pegan como pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de derrota, pensamientos de frustración, y acabas todo oprimido y todo derribado en el suelo y no te quieres ni levantar de la cama, y luego para colmo está lloviendo, está el día gris, dices, no, pues aquí te hallaron ya, ¿verdad? Entonces tú tienes que levantar el escudo de la fe. ¿Y cómo vas a hablar la fe? La fe se habla por la boca, pero se cree en el corazón. La fe te respalda, porque es Dios que te está respaldando con su palabra. Y no importa si te dijeron cáncer, no importa si te dijeron coronavirus, no importa si te dijeron que estás desahuciado, pues tú lo crees, tú crees en la palabra de Dios, y Él te va a levantar, porque Él es fiel a sus promesas. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Cuando tú tienes el casco, te protege. Y no van a entrar esos pensamientos de muerte en tu mente. Por eso el yelmo te protege los oídos. Dice la Escritura que oyes la voz del buen pastor y no la voz del extraño. Tus ojos miran lo recto, no andan viendo pornografía ni cosas raras de ese tipo, ¿verdad? Ni noticias de esas todas enchamucadas. Tu boca tiene palabras de vida y no de muerte. Y aún tu olfato percibes los aromas celestiales para que sepas cuando te visita un ángel, o los hedores del infierno para que te pongas en guardia y te pongas a guerrear y echar fuera los chamucos que se quieren meter a tu casa. ¿Sí? Tú y yo percibimos el mundo natural por los 5 sentidos. El domingo voy a hablar de esto, de los 5 sentidos naturales y los espirituales. Cómo se relacionan
tu vista natural con la vista espiritual, tu olfato natural con el olfato espiritual, ¿sí? Tenemos un corazón espiritual también, como tenemos un corazón natural. Cómo estamos reproducidos de tal manera, tu espíritu, alma y cuerpo, en armonía, ¿verdad? Y cómo defenderte. Entonces dice, tomad el yelmo de la salvación, porque si tienes ese casco te va a proteger tu cabeza. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el escrito está. Con esto derrotas a la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la enfermedad, a la pobreza, a la frustración. Con esto derrotas. Cuando tú crees, cuando tú le pones tu fe en este libro, en esta palabra, y tú empiezas a caminar y avanzar y a caminar sobre las aguas. Y no importa si el mar está tormentoso, tú vas a caminar sobre las aguas. Amén. Ponte de pie, por favor. Dile, Señor Jesucristo, el día de hoy te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. El día de hoy ciño mis lomos con la verdad, me visto con la coraza de justicia, calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe, con el cual puedo parar todo dardo de fuego del maligno, tomo el yelmo de la salvación que cubre mi mente, consciente y subconsciente, tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el día de hoy tomo autoridad y echo fuera de mi vida todo espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de frustración, espíritu de derrota, espíritu de fracaso, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte en mi vida. Hoy declaro con mi boca y creo con mi corazón que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mayor es Cristo que está en mí que aquel que está en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Dígalo con fe. Aleluya. Levante sus manos y abra bien sus ojos y diga, yo soy sano desde la punta de mis cabellos hasta la punta de mis pies, porque lo dice la palabra de Dios, que Jesús fue herido por mis rebeliones, fue molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Yo tengo lo que necesito, porque el Señor es mi proveedor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Soy la simiente del Dios vivo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú me provees, tú suples todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias porque esa sangre tiene poder en la vida de cada persona que está aquí presente y los que nos están viendo a través de internet. Gracias te doy. Hoy tomo autoridad por la autoridad que tú me has dado. Yo reprendo todo espíritu de brujería, de hechicería, se rompe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo cancelo todo trabajo de brujo, de hechicero y de agorero. Ahora mismo se rompe, se desbarata, se desgarra. Jehová diestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Yo estoy rompiendo en el espíritu todo espíritu de brujo, de hechicero, de agorero. Ahora mismo tiene que irse, tiene que soltar estas vidas. No tiene parte ni suerte en cada hijo ni cada hija de Dios. Ellos están cubiertos con la sangre de Cristo. El día de hoy declaro la bendición sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Levante sus manos para recibir la bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Estamos despedidos, que Dios le bendiga y le guarde en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.